provincia, pero volvemos a un tema nacional, conflicto nacional docente universitario. Estamos hablando de la medida de fuerza que se está llevando a cabo a nivel nacional de los docentes universitarios y no docentes universitarios. Le vamos a dar la bienvenida al señor Esteban Vergalito, que es el secretario general de SIDUN, acá en la provincia de San Juan. Muy buenos días, señor Vergalito. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez los saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Le agradecemos por su atención, señor Vergalito. Bueno, no, por favor. Coméntenos, ayer ya viene con abrazo simbólico a la Facultad de Ingeniería, clases públicas en la Facultad de Ciencias Sociales, hoy medida de fuerza a nivel nacional. Bueno, ayer el gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, de alguna forma ha liberado o ha incrementado, pero para funcionamiento, tenemos entendido en un 70% el presupuesto para las universidades públicas. ¿Esto ya es oficial? Bueno, habría que preguntarle al gobierno. Se entiende que sí, pero también a veces hay informaciones que no son del todo constatables, ¿no? Habría que ver el decreto, habría que ver si hay una letra chica o no, bueno, todo eso está por verse. En todo caso, lo que sí le puedo decir, con la información que contamos hasta el momento, es que de concretarse esta medida, se confirma el ajuste sobre el presupuesto universitario, eso es muy claro. Tenemos 270 de inflación interanual y el aumento del 70% no llega a ser ni siquiera un parche. Así que entendemos que es importante como índice político de que la lucha mancomunada de estudiantes, trabajadores docentes y no docentes, becarios y becarias del CONICET en todo el país, más otras organizaciones que se han solidarizado, por ejemplo las centrales sindicales, ¿no? La CGT por primera vez en su historia adhiere a un paro de los y las universitarias, lo mismo las dos CTA. Bueno, en ese contexto de un reclamo profundo por la defensa de la educación pública en todo el país, bueno, obviamente que esto es un primer resultado de la lucha, pero que de ninguna manera satisface las expectativas ni cumple los objetivos del plan de lucha que tenemos trazado. Vergalito, ¿cómo le va? Buenos días, Daniel Núñez lo saluda. Buen día. A ver, sin ninguna duda, ¿no? Contar con un presupuesto del año anterior, cuando ha habido una inflación superior al 200% en la República Argentina, es inviable para hasta inclusive en una familia, ¿no? Pero estamos hablando de algo muy importante como es la educación universitaria en todo el país. La pregunta tiene que ver con el salario de los trabajadores universitarios, fundamentalmente con los profesores y también el personal no docente, porque sabemos, ¿no?, que en la Universidad Nacional de San Juan gran parte del presupuesto, dicho por las mismas autoridades como el propio rector, algunos decanos, que el 95% del presupuesto va a salario que se dicta a nivel nacional con las federaciones y con el gobierno nacional. ¿Ya empezaron algunas conversaciones salariales para este año? La situación es la siguiente, es muy compleja y se lo voy a tratar de sintetizar para que la audiencia la pueda captar rápidamente. Tenemos varios aspectos muy problemáticos. El primero, hemos perdido un tercio del salario, del poder de compra de nuestro salario docente entre diciembre y febrero, fruto básicamente de la devaluación y de la duplicación de la inflación. Esto nos da a nosotros, en la reconstrucción que venimos haciendo todos los meses en el Frente de Asociaciones de Base de CONADU, de una pérdida de un tercio. Si usted piensa que hemos perdido 7-8 puntos en la época de Alberto y 30 en la época de Macri, aún en esa pérdida histórica lo que estamos viendo es una precipitación, una aceleración en la pérdida del poder adquisitivo del salario docente. A eso hay que añadirle la quita del FONID, que afecta a los docentes preuniversitarios de todo el país, tanto de las provincias como de las universidades. En el caso de los colegios preuniversitarios, aquí en San Juan tenemos 3. Y además de eso hay un corrimiento del gobierno nacional, digo porque usted justamente lo mencionaba, el gobierno nacional el de Javier Milei, decide correrse de la negociación paritaria salarial, empieza a decir que son reuniones de diálogo, pero no reuniones paritarias, que va a aplicar a rajatabla el decreto 1007/95, que no se venía aplicando justamente para que el gobierno nacional tenga injerencia.
que va a reenviar la discusión a las universidades cuyo presupuesto, por otro lado, asfixia. Entonces, hay un juego de pinzas que el Gobierno Nacional está llevando adelante con toda la comunidad educativa universitaria nacional, hablo de las universidades públicas concretamente, donde va asfixiando el salario y asfixiando o ahogando el presupuesto. Y a la vez se desentiende la discusión salarial. Fíjense que nosotros teníamos pactado con el gobierno anterior un 10% para febrero. Bien. Sobre ese 10% que venía ya acordado y firmado con el gobierno nacional anterior, el gobierno de Milei agrega un 6% en febrero contra una inflación que en febrero ya llevaba 25 puntos del primer mes, 20 del segundo, es decir, que estaba muy por encima de eso. Razón por la cual se constituye el Frente Sindical Nacional con todas las federaciones, incluida la Federación No Docente, porque lo mismo le está pasando al sector no docente de las universidades, y comienza todo este movimiento del plan de lucha para no quedar rezagado frente a la inflación, pero con una pérdida salarial brutal en el salario y con un gobierno nacional que empieza a vaciar las paritarias docentes, tanto la universitaria como la paritaria de la CETERA, MEDS, ADOC y los otros gremios de los demás niveles educativos. Así que estamos frente a un gobierno que no se hace cargo de la responsabilidad estatal del sostenimiento de la educación pública, tanto en lo que hace a salarios como en lo que hace al presupuesto de financiamiento. Ese 95% que ustedes dicen viene siendo así hace muchos años, porque ha habido falta de actualización del presupuesto universitario y las paritarias han ido avanzando por encima del gasto de funcionamiento. Entonces, digamos que si uno dijera debería ser el 85 para salarios y el 15 para funcionamiento, bueno, esos números se han ido desdibujando a lo largo del tiempo con distintos gobiernos, fruto de que la actualización del financiamiento específico para funcionamiento no se ha ido dando, ¿no? Pero ahora tenemos ya una situación de ahorro presupuestario tal que las universidades están planteando, todo el Consejo Interuniversitario Nacional, que es el ente que nuclea a los rectores de las universidades, están planteando que para junio ya no se podría estar funcionando, al menos de manera presencial. Hay universidades como la de Quilmes que ya comenzaron a recortar la actividad presencial desde ahora, desde el inicio del cuatrimestre, de manera que no estamos hablando de algo que se avisora para octubre, noviembre, no, estamos hablando de una situación dramática donde podemos quedarnos sin actividad presencial próximamente, muy próximamente, porque además tenemos los grandes tarifazos que vienen por el lado de la luz, los servicios en general, y eso es lo que las universidades no están pudiendo afrontar con el presupuesto recortado que tienen. Señor Vergalito, ustedes deben sentarse con paritarias para tratar ya la paritaria 2024 a partir de fines de marzo, fines de este mes, principio de abril, ¿cierto? No hay una fecha, no hay una fecha. Es un avance creciente de la inflación, por más que ahora el gobierno diga bajó a 13,5, que es la última medición, lo que usted tiene es una acumulación de una inflación residual del año pasado, y bueno, de muchos años, pero que se ha pronunciado muchísimo en los últimos meses, ¿no? De diciembre para acá. Y eso, si no tiene ya diríamos, deberíamos hablar de un salvataje salarial inmediato, lo que pasa es que se va consolidando un empobrecimiento del sector, y es lo que le está pasando a muchos sectores de trabajadores, que lejos de que se cumpla la promesa electoral de que se iba a reducir la inflación y de que se iban a reducir los márgenes de pobreza e indigencia, tenemos cada vez más población por debajo del índice de pobreza, porque no llega a una canasta básica que hoy algunos dicen vale 700.000 pesos. Hay que tenerlos en el bolsillo para ir al supermercado y afrontar los gastos, para pagar la nafta, para pagar los insumos, incluso para una educación gratuita, pero que hace falta comprar una mochila, digamos, para empezar las clases. Es lo que está atravesando el conjunto del pueblo argentino, y bueno, los docentes y las docentes de las universidades no estamos fuera de esta realidad. Comprendo lo que nos está manifestando, pero la consulta era, ¿ustedes ven ante esta situación de que las paritarias 2024 directamente las van a tener que tocar cada sector con las diferentes universidades públicas, o es decir, que se va a coger para totalmente la Secretaría de Educación ahora, o van a seguir hablando de números de salario con
con la nación. Y eso va a depender de la evolución del conflicto. Si nosotros, a través de la articulación intersindical y un conflicto nacional docente, logramos torcerle el brazo al gobierno, quizás podamos recuperar el espacio paritario, pero estamos frente a un gobierno que viene decidido así como viene decidido a licuar los salarios, viene decidido a vaciar las paritarias. Entonces la pelea es muy distinta a la que teníamos incluso con el gobierno de Macri, porque el gobierno de Macri venía con el mismo programa, pero no ponía en cuestión la existencia de la paritaria docente unificada, centralizada, que es un proceso que tuvimos largas luchas allá por los años 2005, 2006, donde se unificaron las paritarias y las federaciones nacionales docentes ocuparon lugar de representantes trabajadores, ¿no? Y el Ministerio de Educación y el SIN ocupaban el lugar de patronal. Lo que está intentando Milei, para que nos entendamos rápido, es como la descentralización de los colegios y el sistema educativo sin presupuesto que hizo Menem en los 90, hacer lo mismo con las universidades, descentralizar la paritaria, y en vez de tener una paritaria con un nomenclador salarial nacional que garantiza que todos los sueldos de los docentes universitarios sean los mismos en el país, que a partir de ahora cada rector con los gremios locales de base discuta el salario. Eso va a producir inequidades, desigualdades a lo largo y ancho del mapa, porque si eso se consustancia como mecanismo, con un presupuesto acotado como el que tienen las universidades, o lo que Nación les mande, van a tener que negociar los rectores, ¿no? Es un poco similar a lo que le está pasando a los gobernadores, lo que nos pasaría en las universidades. Es decir, corto la coparticipación, y ahí el ministro de Educación tiene que ir a discutir con los gremios docentes, ¿no? Con un presupuesto recortado. Bueno, se va a generar un escenario similar. A eso apunta el gobierno, y nuestra lucha apunta a frenar eso, porque si eso ocurre, se destruye la paritaria centralizada a nivel nacional, perdemos un nomenclador nacional que garantiza igualdad, y retrocedemos antes de tiempos de Néstor Kirchner. Vergalito, en la Universidad Nacional de San Juan y en las escuelas que dependen justamente, ¿no?, las preuniversitarias, son 3, como usted lo mencionó, en nuestra provincia, ¿cuántos docentes hay aproximadamente? A ver si tiene una cifra aproximada. ¿Cuántos docentes aproximadamente no llegan a estos 700.000 pesos que se necesita para cubrir la canasta básica de alimento? Bueno, esa pregunta exigiría un estudio actualizado y pormenorizado. Yo lo que sí le puedo responder de manera aproximada en este momento es 3.600 docentes, 3.500, 3.600 hay en toda la Universidad Nacional de San Juan, y lo que el Frente de Asociaciones de Base viene registrando es que la mitad del nomenclador está por debajo de la línea de pobreza, aproximadamente. O sea que usted tiene de 3.600 hay 1.800, 1.900. No, es otra cuenta la que estoy sacando. Del nomenclador, que va del sueldo más pequeño, digamos, el ayudante simple de primera sin antigüedad, al titular exclusivo de 40 horas de máxima antigüedad, esos serían los dos polos del nomenclador. Si usted tiene el gráfico del nomenclador, se va a encontrar un montón de celditas con números distintos que dependen de la categoría, o sea, la jerarquía en la cátedra, la antigüedad y la dedicación, ¿no? Tenemos cargos simples, semi-exclusivos de 20 horas y exclusivos de 40. Entonces, usted, si tuviera la visual completa del nomenclador, vería que la mitad de ese nomenclador está por debajo de la línea de pobreza. Ahora, habría que cruzar esos datos con los datos de la Universidad Nacional de San Juan para ver efectivamente cuántos docentes son los que están en esa situación. No puedo decirle que sean 1.800, porque quizás sean más o quizás sean menos. Ese dato no lo tengo. Claro, porque no sabemos en cada nomenclador qué cantidad tenemos con 40 horas, con 20 horas. Claro. Lo que sí podemos saber con bastante certeza es que hoy la mitad de los cargos del nomenclador están por debajo de la línea de pobreza, lo cual visibiliza o sistematiza ese empobrecimiento del sector del que les hablaba. Es decir, cada vez los cargos docentes universitarios tienen menos capacidad de compra, ¿no? Eso es clarísimo. Y eso se produce en esta pendiente entre diciembre y febrero, porque no era una situación que tuviéramos antes. O sea, sí situaciones quizás de algunos cargos que les estaba costando llegar
a la canasta básica, pero no esta situación de que la mitad de nuestro sector, no en términos personales, sino en términos de números de cargos y de salarios, esté por debajo de la línea de pobreza. Estamos hablando de una cifra similar, más allá de los nomencladores, de 3.600 trabajadores, bueno, más de 1.500 están por debajo de la línea de pobreza, o sea, de estos 700.000 pesos que dijo el INDEC en el transcurso de esta semana. Sí, ¿no? Pueden ser muchos más incluso que 1.800, ahora, por eso pongo la interrogación. Perdón, sí. Quiero ser preciso en esto. Como hay muchos docentes que tienen cargos simples y semi-exclusivos, quizás sean muchos más que 1.800, claro. Pero hay que hacer un estudio. Claro, pero de todas maneras es mucho el número. Sea el 50% o más, probablemente sean más, sin ninguna duda, como lo dice usted. A ver, yo le pregunto esto, ¿no? Teniendo en cuenta que hace un par de semanas atrás los diputados y los senadores aumentaron el sueldo, llegaban a 2.200.000, 2.600.000, no recuerdo bien, y se tuvieron que bajar el sueldo. Ahora, tenemos más del 50% de docentes bajo de la línea de pobreza, mientras tenemos el rector que gana más de 4 millones de pesos. Eso es lo que los decanos ganan más de 3.800.000. ¿No tendría que haber también de alguna forma un gesto por parte de las autoridades? Porque tenemos decanos y rectores millonarios y profesores pobres. Bueno, sobre esa cuestión, que se imaginarán que da para mucho debate interno dentro de la universidad y en particular en el estamento docente que representamos, creo que hay que decir dos cosas muy simples. La primera, obviamente que hace ruido, ¿no? Existe esta situación, ¿o no, señor Vergalito? Mire, suponemos que existe, pero no hemos visto recibos de sueldo, con lo cual a ver, en todo caso falta una dosis de transparencia también al respecto, ¿no? Bien. Pero uno puede hacer un cálculo justamente a partir del nomenclador docente nacional, que todavía existe, y una reglamentación del rector en su momento del año 2014, que lo que hace básicamente es duplicar el salario de rector, vicerrectora, decanos respecto de su salario base. Por eso es difícil saber cuánto cobra cada uno en cada caso, ¿no? Es un cálculo administrativo. Pero más allá de eso, a ver, está claro que en un contexto de ajuste brutal como el que estamos sufriendo, es un tema que merece ser debatido dentro de la Universidad Nacional de San Juan. Eso está clarísimo. Y eventualmente rectificado, si así la comunidad educativa en su conjunto y en uso pleno de su autonomía lo considera, ¿no? Básicamente me estoy refiriendo al Consejo Superior, que es quien debe debatir y eventualmente modificar esa reglamentación del 2014. Si mal no me acuerdo, es la 11 del 2014, es una ordenanza del rector, o resolución del rector. Que eso es lo que en todo caso puede estar generando esta situación problemática. Ahora, aún con ese debate y esa rectificación eventual, el ajuste sobre las universidades no se va a resolver por esa vía. No estamos hablando de eso, eso está clarísimo. Hablamos de la inequidad, de la inequidad. Muy poquitos los que cobran mucho, y muchos los que cobran bajo la línea de pobreza. Sí, digamos, a ver, las autoridades tienen una responsabilidad también extra distinta a la de cualquier docente, ¿no? Eso también hay que reconocerlo. Lo que estamos discutiendo, en todo caso, es la distancia que hay entre salarios de funcionarios de la universidad pública y salarios de trabajadores, docentes, ¿no? Y la otra situación problemática, entendemos nosotros, porque lo hemos discutido en el sindicato, es que haya una suerte de ley enganche del salario de las autoridades superiores. Qué bueno que sería esto, ¿no? Claro. ¿Por qué? No, es que eso es lo que existe. Lo que digo es que eso es parte del problema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, como sindicatos docentes, alcanzamos una mejora salarial, sea satisfactoria o no, depende del contexto, automáticamente ese índice, supónganse que sea el 16, el 20%, una paritaria de 2 meses, automáticamente genera, por esa ley enganche que determinó la Universidad Nacional de San Juan, no es una ley nacional ni es una acta paritaria, por esa ley enganche genera este efecto, digamos, de mejora de los salarios de las autoridades. Y la verdad que ahí descansa la mejora del salario de las autoridades sobre una conquista sindical y una lucha sindical. Entonces, ahí es donde nosotros ponemos también el enfoque de que efectivamente hay un problema, ¿no? Porque debería estar distinguido lo que es el salario del trabajador
de lo que es el salario del funcionario o autoridad de la universidad, que la universidad bien lo puede determinar de otra manera, a través de resoluciones internas, pero no ligando la conquista sindical a la mejora del salario de la autoridad. Porque básicamente esas autoridades son nuestra patronal en la universidad, ¿no? Básicamente se la llevan de arriba. Ustedes son los que pelean, o dicen el plan de lucha. El pecho. Y hay una confusión ahí, porque es cierto que son docentes, pero no son docentes en ejercicio de la docencia, son docentes en ejercicio de la autoridad o de la gestión universitaria. Entonces, la como verdad, un diputado que sea abogado, Vergalito. Es abogado, no deja de ser abogado, pero deja de ejercer su profesión para ser diputado, ¿no? Claro, es otro rol, es otra función que no es una función docente reconocida en el convenio colectivo de trabajo. Nosotros tenemos función de enseñar, de investigar, de crear o de hacer extensión. Pero la gestión universitaria forma parte de la estructura política de la universidad, que debería fijar los salarios de los funcionarios, quizás de otra manera, es a debatir todo esto que estoy diciendo, ¿no? Pero quizás de otra manera, desenganchando la mejora por vía sindical de la mejora de su propio salario. Sería un tema a discutir en el Consejo Superior, sin ninguna duda, ¿no? Que sería interesante discutirlo, ¿no? Sí, seguro. Le voy a hacer A ver, porque insisto, para nosotros son nuestra patronal, entonces es como si la conquista de los trabajadores organizados a través de los sindicatos termina siendo aprovechada por un conjunto de docentes que están ejerciendo durante un periodo, porque han sido electos para eso, entre otros roles, el rol de patronal, y están sentándose a la paritaria del otro lado de la frontera paritaria o de la distinción paritaria, ¿no? Entonces, la verdad que sería un tema a pensar y a corregir. Bien. Le hago la última de mi parte, por lo menos para no restarle más tiempo, y agradecido por su atención, señor Vergalito. ¿Cómo sigue esto? Hoy medida de fuerza por 24 horas, pero seguramente fue total, ¿no? Es muy alto el acatamiento, es muy alto, estamos midiendo en las facultades todavía hasta el final del día, pero ya podemos pensar que hay por lo menos un 90% de adhesión. Elevadísimo. Pero ¿cómo sigue esto? Para la semana próxima, a ver, tengo entendido que las mesas de examen todavía no culminan. No, hay facultades que tienen calendarios diferenciales, algunas ya empezaron las clases. ¿Se van a afectar, se piensan afectar mesas de exámenes o a partir de abril comienza el ciclo lectivo 2024? La verdad que nunca hemos querido afectar mesas de examen, esa no es la intención. Lo que pasa es que es un paro nacional, imagínense que por ahí choca con los calendarios de la seguramente las mesas de hoy van a ser. Esta es una fecha que fijó el Frente Sindical Universitario, que reúne a todas las federaciones nacionales, y bueno, como paro nacional que es, nosotros aquí lo replicábamos y lo trabajamos localmente. Esperemos que no choque, o que choque lo menos posible. Sí, a veces puede ser. En sociales todavía estamos tomando exámenes hasta la semana que viene, así que si vuelve a haber un paro, pero no va a haber un paro la semana que viene, no creo porque un paro se trabaja con mucha más antelación. Pero vamos a seguir tejiendo el plan de lucha y armando la agenda intersindical en la medida de los acontecimientos también. Vamos midiendo a ver cuál es la respuesta del gobierno. Esto que apareció ayer no es para nada satisfactorio, consolida el ajuste, el parche que quieren introducir, pero bueno, tampoco estamos cerrados a que el gobierno rectifique el rumbo, eso es lo que le estamos pidiendo. Así que esperemos que la educación pública no deje de ser un valor en la Argentina y que las universidades no se tengan que cerrar. Eso va a depender de que el gobierno flexibilice sus criterios y envíe el presupuesto necesario para funcionar. Señor Vergalito, ha sido muy explícito en toda la explicación que nos ha dado y que tiene que ver justamente con esta lucha en el sector universitario, no solamente para el salario de los docentes, sino para el funcionamiento de cada una de las universidades en toda la República Argentina. Le damos las gracias por su tiempo, por su atención, y seguramente lo vamos a seguir invitando a dialogar, ¿no?, con los cronistas de la mañana, con la gente de Radio Alas, para que llevar este diálogo tan importante que tiene que ver con la vida universitaria en San Juan y en toda la República Argentina. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias desde SIDUMS por el tiempo y la atención. Muchísimas gracias. Fue el señor Esteban Vergalito charlando con los cronistas de la mañana, secretario general de SIDUM acá en la provincia de San Juan.